Te damos gracias porque nos permite reunirnos en tu presencia. Te pedimos que todas las cosas que pensemos, digamos y hagamos durante toda nuestra vida, en el día de hoy, todo parta de ti como su fuente y todo llega a ti como su fin. Y lo hacemos con la oración de los hijos de Dios que tú mismo nos enseñaste. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, queridos hermanos. Vamos a iniciar el tema propuesto para hoy día, que tiene como título Curación, Sanación y Salvación. Y contemplando ese regalo que es la imagen del Señor de los Milagros. Y yo quisiera empezar señalando que lo que hacemos es contemplar. La imagen del Señor de los Milagros está hecha para contemplar. Es una imagen que nosotros vemos, miramos. Pero preguntémonos si es que realmente logramos ver lo que el Señor quiere que veamos, o si por el contrario, como ese ciego Bartimeo que veíamos el domingo en el Evangelio de la 30ª semana del tiempo ordinario, necesitamos ser curados, ser sanados de esa ceguera. Ese pasaje que corresponde al Evangelio según San Marcos es para mí muy significativo porque fue ese pasaje del Evangelio el que correspondió a la primera misa que celebré como sacerdote, presidiendo como sacerdote, el 30 de mayo del 2013. Claro, en ese día que cayó jueves, no era domingo, es decir, habían dos lecturas. La lectura que precedía era la del libro de la sabiduría. Y entonces ese pasaje que yo no escogí, como que tampoco escogí el día de mi primera misa, sino fue lo que me tocó, porque es una cosa que no cabe el caso explicar ahora, pero que se tiene que tener un cierto reparto entre los que se ordenan para ver qué día es su primera misa. Y bueno, a mí me quedó ese día, ya no podía elegir, era el único día que quedaba. Y entonces lo que sí decidí fue hacer las lecturas que correspondían a ese día. Y entonces me marca mucho ese Evangelio según San Marcos que hemos visto este domingo, y que justamente nos habla de la curación, de la sanación y de la salvación. Y que es muy pertinente porque les decía, nosotros, la imagen del Señor de los Milagros está hecho para ser contemplada. Y la contemplación es oración. Y en realidad nosotros en la vida presente, nosotros no vamos a contemplar al Señor con la visión beatífica. Solo vamos a ver al Señor cara a cara, vamos a contemplar la luz de su rostro cuando acabe la vida presente. Y si es que eso es así, y en toda la vida presente no vemos al Señor en plenitud, lo que significa es pues que no vemos. Y si no vemos, eso tiene un nombre. Somos miopes, somos ciegos. Y efectivamente la vida presente es cada vez ver más. No me refiero, por supuesto, a los sentidos,
sino ver con la luz de la fe, de la esperanza y la caridad, que es lo que estamos pidiendo insistentemente en esta semana 30ª del tiempo ordinario en la oración colecta. Que yo les invito a que ustedes, que participan en la Eucaristía diaria, la mayoría de ustedes, traten de tener presente las oraciones colectas que cada semana cambian. Y ahora lo que pedimos al Señor es que aumente nuestra fe, nuestra esperanza y nuestra caridad, para que podamos amar los preceptos del Señor y que las promesas que el Señor nos hace se cumplan en nosotros. Pero bueno, con esa digresión, quería referir el tema de, si es que me es posible con la asistencia del Espíritu Santo, del don que significa la imagen del Señor de los Milagros y la relación con esa visión plena que nosotros debemos desear. Es decir, nosotros deberíamos desear ver a Dios cara a cara. Eso es lo que debe producirse en nosotros si es que esas virtudes, la fe y la esperanza y la caridad, nos quitan esa serie de, diríamos, enfermedades que nos impiden vivir como hijos de Dios. Y tal vez si recordamos la historia de lo que tiene de conocida en esta devoción del Señor de los Milagros, podemos encontrar algunas respuestas. Además, con el auxilio de las lecturas que corresponden al día de hoy, en que en la ciudad de Lima celebramos la solemnidad del Señor de los Milagros. Hemos leído hoy en la primera lectura un pasaje del libro de los Números que nos habla de un pueblo extenuado, cansado en el desierto, y que ante ese cansancio se empieza a quejar contra Moisés y contra Dios, porque no quiere estar en ese desierto, prefiere regresar a la esclavitud de Egipto. Y dice el libro de los Números que surgen unas serpientes que muerden y matan a muchos. Y las personas reaccionan, toman conciencia ante ese dolor, ante esas enfermedades producidas por esas serpientes, y le piden a Moisés que rece por ellos. Y el Señor recibe, o el Señor le dirá a Moisés que haga una serpiente de bronce, a la que hace referencia el Señor en el Evangelio que hemos contemplado hoy, que corresponde al capítulo 3 del Evangelio según San Juan, donde el Señor, en diálogo con Nicodemo, que era un magistrado judío, de noche dice, es decir, Nicodemo no veía. Sin embargo, Nicodemo va a buscar a la luz, que es Jesucristo. Nicodemo no está plenamente consciente de su ceguera. Nicodemo quiere la vida eterna y le pregunta al Señor, diciéndole con el preámbulo de que sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si Dios no está con él. Y lo que ha visto Jesús lo que ha visto Nicodemo en Jesús es que Jesús cura, sana a muchos enfermos. Y entonces Nicodemo dice, si es que este hombre puede curar y este hombre puede sanar, Nicodemo no es consciente que está hablando con Dios. Nicodemo se deduce que él debe saber cómo alcanzar la vida eterna, es decir, cómo ser salvado, cómo alcanzar la vida plena. Nicodemo, magistrado judío, fariseo, cree en la resurrección. Y entonces el Señor le dice que hay que nacer de nuevo. Y le dice además que él habla de las cosas que él sabe, pero que si es que les habla de las cosas de la tierra no entienden,
¿cómo van a entender cuando hable de las cosas del cielo? Y además el Señor le acota que cuando Él sea elevado en alto, como la serpiente en el desierto, va a traer a todos hacia Él. Y nosotros en iglesia reconocemos que Jesucristo es elevado en alto, San Juan nos dirá es glorificado en la cruz. Y entonces la imagen del Señor de los Milagros nos muestra a Jesús glorificado, elevado en alto. Y por eso es que esa imagen del crucificado atrae a todos hacia Él. Como el mismo crucificado nos atrae. Y nosotros sabemos que Jesucristo crucificado y glorificado está en la Eucaristía. Pero bueno, esas referencias de las lecturas para que podamos ponernos en actitud de contemplación, porque estamos ante un misterio, y me refiero al misterio de la imagen del Señor de los Milagros. La historia breve que les voy a referir y que seguro ustedes ya conocen, la refiero para que podamos justamente tener esa mirada iluminada por la fe. Se refiere que hacia 1651, en el barrio de Pachacamilla, donde residían unos esclavos de origen angoleño, se encuentra en un muro la imagen de Jesucristo en la cruz. Inicialmente solo Jesucristo crucificado, la luna y el sol, nada más. Y que era objeto de culto por algunos de los esclavos y algunas personas más que pertenecían a esa cofradía. Pero era algo, diríamos, particular. La mayoría de los habitantes en la ciudad no tenían conocimiento de que eso estaba ocurriendo, hasta que se produce un terremoto en el año de 1655. Ese terremoto destruye prácticamente todas las viviendas en ese barrio y en la ciudad. Y les llama la atención que el muro donde está esa imagen se ha mantenido en pie. No hay nada que explique por qué ese muro no cae igual que los otros muros, excepto que tiene esa imagen. Y la gente hace la asociación inmediata. Esa imagen es un signo de Dios. Es un signo sobrenatural. Y claro, ese barro de ese muro nos recuerda además que nosotros todos somos creados a imagen y semejanza de Dios, como dice el libro del Génesis, desde el barro de la tierra. Y de alguna manera, como sabemos, y nos recuerda el Concilio Vaticano II, Jesucristo nos revela la verdad de quién es Dios y la verdad de quiénes somos nosotros los seres humanos. Y entonces estamos de alguna manera ante una revelación. Y lo que nos está diciendo esa revelación son varias cosas. Yo entendería en primer lugar que somos esclavos. No por quien pintó el muro, ni por quienes son los primeros que vieron ese muro antes de ese terremoto, sino porque el pecado nos esclaviza, nos dice San Pablo, como hemos visto en estos días precedentes que estamos contemplando la carta a los romanos. Es decir, se le está revelando a nuestros antepasados en esta ciudad que Jesucristo asume nuestros pecados y que de alguna manera la esclavitud, que en esos momentos y en esa etapa de la historia era legal, es una de las manifestaciones del pecado.
pero que además el pecado es manifestación, yo diría más que manifestación, origen de todos los males físicos y morales que enfrentan las criaturas humanas y la creación entera. Y entonces, esa imagen revela muchas cosas. Y por eso es que hay que contemplarla para descubrir a la luz de la fe y de la revelación pública en Cristo todo lo que nos es revelado y que tal vez no estamos terminando de leer. Yo quitaría el tal vez. Pero además de esa, diríamos, manifestación, de ese signo, lo que nos dice la historia es que poco tiempo después de ese sismo, esa imagen es casi olvidada, por los que en primera instancia se asombran de ese signo. Como siempre, nosotros las criaturas humanas nos impresionamos a veces, pero rápidamente nos desanimamos, decaemos, volvemos a nuestras rutinas, y así también pasó. Pero ocurre que hacia 1671, uno de los vecinos de esa zona, un hombre del que se conserva el nombre, Andrés de León, va a hacerse cargo del cuidado de esa imagen y de la higiene de lo que existía en ese momento, que era una especie de una ermita. Y entonces este hombre, que estaba desahuciado por una enfermedad no totalmente descrita, poco tiempo después es curado. Y entonces la curación de este hombre, Andrés de León, más ese signo de que ese muro no ha caído, hizo que de alguna manera la devoción hacia esa imagen volviera a renacer. Pero, a juicio de muchos, diríamos, de la fe oficial, consideran que los cultos que se daban no eran los debidos, y entonces solicitan a las autoridades eclesiásticas y civiles que lo prohíban, y se decide borrar ese mural. Y eso ocurre en 1671, en el mes de septiembre. Dice la historia que hasta 3 personas intentan borrar el muro y no lo consiguen, atribuyendo su incapacidad a hechos sobrenaturales que no es del caso relatar. Pero que además, inusitadamente, en esa fecha, en ese único día, también se produce una lluvia totalmente inusual, como nosotros los limeños sabemos, y entonces que reconfirma ya para esos representantes del Perú oficial de la época que ahí hay algo que merece mayor atención. Y entonces llega esas noticias a oídos de las autoridades civiles, el virrey y eclesiásticas, y por primera vez se celebra la Eucaristía ante esa imagen el 14 de septiembre de 1671, es decir, hace 350 años, el día de la exaltación de la cruz, que además también para mí es un día muy significativo. Permiten que abuse de estas referencias personales, porque un 14 de septiembre yo conversé luego ya de mi etapa de conversión por primera vez con el rector del seminario acerca de mi vocación a la vida sacerdotal. Y era además la fecha en que se celebra hasta el presente el aniversario de la parroquia de la Santísima Cruz en Barranco. Pero bueno, aparte de eso, a partir de ahí diríamos, el mundo oficial presta atención a esa imagen. Pero igual,
pasa el tiempo y decae. Hasta que hacia 1687 se produce un segundo terremoto, mucho más violento desde el de 1655. Y un personaje, un español de Vizcaya, conocido como Sebastián Antuñano, que ya había tomado atención por esa imagen, manda hacer una copia de esa imagen. Y esa imagen, la copia de esa imagen, la saca en procesión en la tarde de ese mismo día del terremoto, 20 de octubre de 1687. Y es la primera procesión, con una réplica de la imagen. De ahí en adelante, todos los años, el 18 y el 19 de octubre, sacaban esa imagen en procesión. Y cada vez más la atención en la procesión fue en aumento. Y entonces estamos ante la imagen en el muro y ante la imagen que peregrina en procesión. Ante una imagen que no se mueve y ante una imagen que camina llevada en hombros de los devotos. De manera muy similar, con las diferencias que ha establecido la historia a lo que la mayoría de nosotros hemos visto en nuestra experiencia personal y que hemos visto al inicio de esta charla, en esos videos, y donde ya no solo se recorren las calles de Lima, ni de los distritos de Lima y ciudades en el Perú, sino en muchos países en el mundo, como refería Raúl. Y entonces, lo que nosotros podemos decir es que ese nombre de Señor de los Milagros, se le han dado otros nombres: Cristo de las Maravillas, Señor de los Temblores, Cristo Moreno, pero el de los milagros es el que se hace, diríamos, finalmente se impone, porque son numerosos los testimonios de personas que atribuyen hechos sobrenaturales en su oración contemplando esa imagen. O en el muro, que aún se conserva y está en el altar mayor del monasterio del Santuario de las Nazarenas, o ante la imagen que sale en procesión, que es la misma que mandó a hacer Sebastián Antuñano, es decir, que tiene más de 300 años. Esa misma imagen, restaurada en más de una ocasión, es la que ahora se contempla, pero muchas copias se han hecho. Y nosotros diríamos que nosotros también somos imagen de Dios, de Jesucristo, el nuevo Adán. Y también nosotros muchas veces hemos intentado borrar esa imagen de Dios. Porque muchas veces, heridos por el pecado, esclavizados por el pecado, nuestra fe, nuestra esperanza, nuestra caridad, debilitadas, ciegos, hemos pensado que acomodándonos al mundo podíamos encontrar lo que todo corazón humano anhela, y es que justamente ser curado, ser sanado y ser salvado, como le dice Nicodemo a Jesús. Pero muchas veces buscamos en el lugar equivocado. Y entonces esa imagen y lo que aconteció con esa imagen no es algo que se puede reducir en la historia a esos hechos singulares, sino que, como en todas las cosas que son revelación de un misterio, implican los hechos, pero implican a todas las criaturas humanas, y por eso no sorprende que incluso en plena pandemia este año
En muchos países, esa imagen siga saliendo a las calles. No en nuestra ciudad de Lima, sí en algunos distritos con las restricciones. Pero nosotros tenemos que preguntarnos entonces, ¿qué significa esa imagen del muro y qué significa la imagen en procesión? Y podríamos decir que tal vez nosotros vivimos nuestra fe un tanto oculta, una fe que no nos lleva a peregrinar, dando testimonio del amor de Dios, sino una fe de un intimismo, en un subjetivismo que nos puede, diríamos, paralizar. Pero también podemos vivir una fe donde lo que deseamos es que la mayoría de las personas conozca al Señor, reconozca a Jesucristo, y entonces nosotros nos hacemos una imagen que peregrina. El salmo responsorial de la misa que corresponde al día de hoy, solemnidad del Señor de los Milagros, dice: qué deseables son tus moradas, Señor de los ejércitos. Dichosos los que viven en tu casa. Y nosotros sabemos que la casa de Dios en Cristo Jesús, como nos dice la carta a los Hebreos y contemplamos el domingo de esta semana, Jesucristo es el templo. No solo Jesucristo es el sacerdote y es la ofrenda en ese nuevo sacerdocio según el rito de Melquisedec, de quien no se tiene antecedentes ni genealogía, sino que Jesucristo además es el templo. Y en Cristo Jesús, por su Pascua, nosotros somos templo, como nos dice San Pablo. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Es decir, nosotros somos templo de Dios. Y nosotros tenemos que reconocer a Dios en nosotros. Y reconociendo a Dios en nosotros, contemplando a Dios en nosotros, reconocemos que somos templo de Dios. Y si reconocemos que nosotros somos casa de Dios, somos templo de Dios, seremos dichosos, como María. Porque María, sin pecado concebida, es la primera criatura donde Dios mora. Ya no los signos de Dios, ya no la tabla de la ley, ya no solamente el maná, sino Dios mismo encarnado. Y María, luego de la Anunciación, corre en procesión presurosa llevando a Jesucristo, a Isabel. Y entonces nosotros vemos en esta devoción, en los signos de esta devoción, un compendio de toda nuestra fe. Pero quisiera referirme, para no eludir el título de la presente charla, en primer lugar al tema de la curación. ¿Qué es la curación? Y uno, cuando utiliza el término curación, lo refiere principalmente a la enfermedad. Y efectivamente, la medicina, los avances científicos y tecnológicos buscan curar enfermedades. Pero hay que saber que en realidad la medicina cura muy pocas enfermedades. La mayoría de las enfermedades no logran ser curadas. Se controlan, se detienen en su progreso, pero no se logran eliminar y erradicar. Es más, enfermedades erradicadas, con toda esta ostentación de la ciencia,
De manera discutible se podría hablar solamente de dos casos de enfermedades: la viruela y la polio. La polio han habido casos después de que ya se había cantado victoria antes de tiempo. Pero esas son dos de miles y miles de enfermedades. Y entonces nos damos cuenta que sin Dios no hay realmente curación. Entonces necesitamos de Jesucristo. Y la enfermedad no es ajena a esto que nos menciona el libro de los Números de la primera lectura del día de hoy. Es decir, el pueblo está extenuado y cansado. Estudios de la misma Organización Mundial de la Salud acerca de los determinantes de la salud y de la enfermedad han documentado, y actualmente está fehacientemente demostrado, que diríamos que el cansancio, el agotamiento, en una palabra, lo que se llama el estrés, explica, por lo menos en un porcentaje muy importante, un gran número de enfermedades, tanto de origen psíquico como físico, pasando por muchas formas de cáncer, infecciones, enfermedades autoinmunes, y en una lista que cada vez se va incrementando. Y entonces se ha logrado establecer mecanismos que ven la relación entre ese cansancio, ese agobio, diríamos en términos más coloquiales, contemporáneos, estrés. Y ese estrés justamente requiere, para superarse, descanso, una nueva mentalidad. Porque ese estrés produce también ceguera. Impide que nosotros veamos todas las alternativas, que podamos elegir bien, diríamos, que podamos ejercer realmente nuestra libertad, diríamos, que podamos tomar conciencia del pecado. Y entonces estos pasajes, que como toda la Sagrada Escritura son palabra de Dios y verdad, siguen iluminando incluso yo diría, los exámenes y el análisis más contemporáneo en relación a lo que es la enfermedad y lo que significa. Y por eso no es extraño que Jesucristo, en su primera etapa de su vida pública en Galilea, curó a muchos enfermos. Pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el mal. Y signos de la presencia mesiánica son justamente la curación de los enfermos, que los ciegos ven, que los cojos andan, que los sordos oyen. Y entonces, eso no solo hay que comprenderlo, diríamos, como hechos sobrenaturales, sino en la fe tienen que iluminar nuestra razón. Y para comprender lo desastroso que son, no los terremotos en términos de movimientos sísmicos, sino los terremotos que producen el desorden que introduce el pecado en las criaturas humanas. Y no solo en las criaturas humanas, sino en la creación entera, porque San Pablo nos dirá que la creación entera está expectante, esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Y los hijos de Dios somos nosotros, los bautizados. Y la manifestación gloriosa implica que nosotros seamos verdaderamente imagen de quién es el modelo del hombre, el nuevo Adán, en la nueva creación que
realiza en su Pascua por designio providente del Padre, el Señor. Y esa obra redentora es la que nos muestra la imagen del Señor de los Milagros como una especie de ícono de esta parte del mundo, donde en pocas palabras se nos da una catequesis de lo que son los fundamentos de nuestra fe. Y entonces la curación, incluso de las enfermedades físicas, requiere que nosotros elevemos nuestros ojos ante Jesús en la cruz. Porque contemplando que en la cruz se manifiesta la plenitud del amor y el perdón es una nueva creación. Una nueva creación porque nos permite darnos la oportunidad de empezar de nuevo para establecer relaciones de amor, pero de amor que sean esa manifestación del amor que es el Espíritu Santo que se derrama en nuestros corazones y que Jesucristo nos ha manifestado en la cruz. Y ese amor nos va a sanar. Porque muchos de los problemas emocionales, afectivos, los miedos, los temores, los pánicos, las ansiedades, son consecuencia de que justamente nuestras pasiones desordenadas por el pecado, como un terremoto que divide, fractura, rompe, destruye, pero que no puede destruir el amor de Dios, porque el amor de Dios es más grande que nuestros pecados y los pecados de la humanidad entera. Y ese amor de Dios y ese perdón de Dios, esa pasión de Cristo, que es ese amor y ese perdón, que son dos caras de una misma moneda, nos abren la oportunidad, el camino de empezar de nuevo. Y eso tiene poder sanador. La pandemia, pero incluso antes de la pandemia, ya señalaban que la carga de morbilidad en el mundo, la primera causa son enfermedades psíquicas de distinto tipo, especialmente cuadros ansiosos depresivos, angustia, pánico y una serie de fobias, temores y una multiplicidad de nombres, pero que en realidad todas esas circunstancias y condiciones, todas tienen su origen en ese desorden que es la incapacidad de nosotros experimentar un amor puro, un amor gratuito, un amor incondicional y un perdón que muchas veces nosotros no nos damos a nosotros mismos y que negamos a los demás. Y eso es lo que nos viene a traer el Señor. Pero además de esa curación y sanación, que es la presencia de Cristo en nosotros y reconocerlo en nosotros, templo del Espíritu Santo, templo del Dios vivo, que nos hace capaces de experimentar la verdadera felicidad y que por supuesto requieren la fe, tiene que llevarnos a reconocer que nosotros estamos viviendo en un terremoto muy grave. Y es todos esos movimientos desordenados, ya no de la corteza terrestre, sino de la inteligencia y de la voluntad destruidas por el pecado en muchas criaturas humanas, traducidas en ideologías, producen verdaderas fracturas, rupturas de esos templos del Espíritu Santo, de Jesucristo, de Dios Padre, que somos nosotros, y que son peores que los terremotos, que destruyen viviendas, edificios y obras humanas, pero nosotros somos obra de Dios. Pero en Cristo Jesús, esa imagen se mantiene en pie. Y esa es la buena noticia. Y esa buena noticia no solo es de curación, no solo es de sanación, sino también de salvación. Y entonces nosotros, los que tenemos la oportunidad
de meditar y reflexionar sobre esos dones gratuitos que hemos recibido, en nuestra fe tenemos que preguntarnos si somos capaces de testimoniarlos, es decir, de salir en procesión y ser evangelio vivido, para que muchas personas que el Señor pone en nuestro camino salgan de esa desolación, de esos desiertos, de esos miedos y de esas circunstancias que los paralizan, que los postran, que les impiden levantar el corazón, que viven doblados como esa mujer de la que nos hablaba el Evangelio según San Lucas este lunes, capítulo 13, encorvada, 18 años, no podía levantar los ojos. No es como el ciego que clama: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Esta mujer ni siquiera pide, por lo menos verbalmente, pero el Señor la mira. Y por eso es que, inclusive si estamos ciegos y no podemos reconocer la presencia del Señor en nosotros y entre nosotros, eso no significa que el Señor está ciego y que Él deja de mirarnos, porque Él nos sigue llamando. Pero nosotros tenemos que descubrir y dar gracias, porque necesitamos ponernos en marcha, salir del estancamiento, diríamos salir en procesión para dar testimonio de ese tesoro, que es la fe que hemos recibido como pueblo, pero que se tiene que afirmar en primera persona, ese creemos en yo creo, y salir de nuestros encierros y ponernos en marcha, levantarnos y nosotros dar la campanada para que podamos también dar gloria a Dios. Y entonces sí podremos ser dichosos. Y no es que tenemos que buscar lejos, porque el Señor está cerca. Pero la grandeza de reconocer a Dios en nosotros nos tiene que llevar también a reconocer que el Señor también está en nuestros hermanos, incluso en las personas que despreciamos, incluso en las personas que creemos que tienen que ser borradas, eliminadas, pero que son amadas por Dios, y que nosotros estamos llamados también a amar y a perdonar. Y si es que así actuamos, entonces nos pondremos en marcha con esa fuerza, como hermanos, que es lo que el Señor quiere. Y entonces podríamos seguir comentando muchas otras, diríamos, analogías que podemos encontrar en ese signo, que es la imagen en el muro, la imagen en ese lienzo y la procesión, y todo lo que a lo largo de la historia en la iglesia se han ido agregando, como esas cantoras, que como dice San Agustín, quien canta bien, canta dos veces. Y cantar bien es cantar con fe. No es solamente tener el don natural, artístico, musical, sino realmente con fe nosotros alabar, incluso sin palabras, entonar cantos inefables en el Espíritu Santo que se nos ha dado. Pero además ese incienso, que son las oraciones que se elevan al Señor, y por supuesto poniendo el hombro para compartir la carga de nuestros hermanos, para que la carga no sea pesada, para que sea ligera. Y entonces nos damos cuenta pues que hemos recibido un tesoro y que tal vez en estos 2 años en que no se puede, por las disposiciones de las autoridades civiles y eclesiásticas, salir en procesión, nosotros tenemos que darnos cuenta que si no salimos, no implica que el Señor no camina con nosotros. Porque cada vez que nosotros
actuamos y reconocemos su presencia en nuestra vida, nos damos cuenta que nosotros somos su casa. Y en consecuencia somos dichosos, ya en la vida presente. Porque nosotros somos ese templo que tal vez también tenemos descuidado, que tal vez tenemos abandonado y que tal vez a veces sin luz, sin oración, sin alabanza, nos sume en la oscuridad profunda que Nicodemo tenía, a pesar de toda su erudición. Y por eso va a buscar a Jesús. Y Jesús nos quiere hablar del cielo y de la tierra. Y hablar de la tierra es hablar de nosotros, y hablar del cielo es hablar de Él. Y hablar de Él es revelar al Padre y al Espíritu Santo y la misericordia que el Señor no nos niega, pero que demanda de nosotros apertura de corazón. Quebrantar nuestro corazón para que el amor de Dios se derrame. Y eso se llama conversión. Y la conversión es el primer paso para la curación, para la sanación y la salvación. Como la vida de ese hombre, al que se le atribuye el primer milagro, que es Andrés de León. Andrés con el mismo nombre del hermano de Pedro, uno de los primeros que siguió a Jesús y que le preguntó al Señor dónde vives. Y el Señor le dice, ven y verás. Así ese Andrés empieza a descubrir el misterio y logra ser curado. Y es recordado en la historia de esta devoción, porque su testimonio reavivó la fe. Pero tal vez nuestra fe al presente le falte esperanza, porque es una fe que no quiere ser curada totalmente, una ceguera que solo se contenta con lo pasajero, con las miradas de las cosas de este mundo. Y el Señor quiere que anhelemos contemplar la luz de su rostro. Y para eso Él viene en persona, a guiarnos en este nuevo éxodo, que es el éxodo de Jesucristo a la patria celestial. Celebraremos el próximo 1 a todos los bienaventurados que ya gozan de esa visión beatífica, la Iglesia triunfante. Y el 2 de noviembre a todos nuestros hermanos que anhelan esa visión beatífica y que sufren porque aún no la tienen, pero que ya no pueden ellos, diríamos, salir en procesión y que necesitan de nosotros, que nuestros cánticos, nuestro incienso, nuestra oración y nuestra fe los ayuden. Y entonces ahí reconstruiremos la unidad de la Iglesia. Y nosotros también descubriremos el don que hemos recibido en quienes nos han precedido y el don que nosotros tenemos también que comunicar con nuestro testimonio de vida a todos los que vienen tras de nosotros, para que esa larga marcha no se detenga, no quedemos botados a mitad de camino. Queridos hermanos, yo no quisiera extenderme más en este monólogo, sino tal vez detenerme acá para poder entrar en un diálogo y hablar más sobre estos temas: curación, sanación y salvación, que son en realidad una unidad. Son pasos sucesivos en el camino de la fe, de la esperanza y de la caridad, que son los dones que hemos recibido del Padre el día de nuestro bautismo y que tienen que crecer. No sé quién está moderando, si Cristian, y si es que hubiera algún comentario, alguna pregunta, poder atenderlo. Gracias por su paciencia. Muchas gracias, Padre. En este momento vamos a dar inicio a la secuencia de comentarios y preguntas que nos han ido llegando a lo largo de la charla. Agradecerle nuevamente por el espacio que nos da para poder ir fijando un poco esas preguntas, ir interiorizando en aquellas cuestiones que podamos tener.
Usted ha hablado un poco acerca o ha mostrado una analogía muy congruente acerca de lo que es este terremoto, tanto que nuestro país está en una zona donde es frágil ante cualquier movimiento sísmico, ante cualquier desastre natural, y lo ha llevado a la analogía de que también nosotros mismos tenemos esta forma de poder tener un temblor espiritual donde somos movidos, ¿no? Muchas veces por el pecado, pero restaurados por nuestro Señor. Justamente tenemos unas preguntas que van ligadas a este tema, donde nos preguntan si la curación de todas las enfermedades físicas y mentales se logran curando el pecado, esta condición de pecado, y si al tomar conciencia del pecado, cómo tomar conciencia del pecado cuando creemos que nosotros ya estamos en este camino de conversión, cuando ya creemos que estamos con el Señor, pero aún así a veces seguimos obrando en el pecado. Esa es una de las cuestiones que nos han presentado, Padre. A ver, lo primero que hay que decir es que el Señor, ni la ciencia, ni la tecnología, ni los avances humanos han erradicado las enfermedades. El Señor no erradicó las enfermedades. No curó a todos los enfermos. Y entonces eso es un dato que nosotros tenemos que tener. Pero además, todo el orgullo del racionalismo y los avances científicos, etcétera, etcétera, como les mencionaba, no han logrado ni siquiera comprender en sus mecanismos de su fisiopatología las más importantes enfermedades, y eso ha quedado de manifiesto de manera, diría, bastante clara con la reciente pandemia. Entonces, la enfermedad sigue siendo un misterio. Nosotros sabemos de la revelación divina que por el pecado entran todos los males y la enfermedad es uno de esos males. Pero sabemos también que el Señor consiente muchas veces esos males porque Él tiene el poder, porque es todopoderoso, no solo de curar de esos males, sino un poder mucho más grande, que es que a partir de esos males sacar un bien mayor. Y entonces nosotros, por eso podemos señalar y afirmar que no hay una relación lineal para cada persona entre pecado y enfermedad. Es decir, no se enferman más los más pecadores y se enferman menos los menos pecadores, sino que la enfermedad es parte de la condición humana, de la naturaleza humana. Todo lo vamos a experimentar de una manera u otra. No existe la persona que nace sanita y que no le da ni siquiera ni le pica un mosquito durante toda su vida y se muere sanito de viejito. Eso tal vez correspondería a nuestra Madre Santísima. Pero todos nosotros pecadores experimentamos la enfermedad. Y cuando uno experimenta la enfermedad, uno experimenta su fragilidad. Y experimentar nuestra fragilidad, nuestra precariedad, es tomar conciencia de nuestra verdad, y nuestra verdad es que somos frágiles, somos pecadores, pero amados por Dios y redimidos. Y entonces tomar conciencia de nuestra fragilidad, podríamos decir también que es una medicina contra nuestra soberbia, que como hemos señalado en las charlas anteriores, es, diríamos, el pecado de todos los pecados, porque todos los pecados de alguna manera son facetas, caretas de la soberbia. Y entonces el Señor consiente la enfermedad, porque hay una enfermedad física, la enfermedad psíquica, porque hay una enfermedad mucho más grave que la soberbia. Porque la soberbia nos puede llevar a la condenación, versus las otras enfermedades nos podrán producir dolencias, molestias pasajeras, pero pueden servir para que nosotros seamos curados
de nuestra soberbia y nos acerquemos al Señor. Y por eso es que muchos enfermos, y se ve en la vida pública de Jesús como mencionaba, lo seguían multitudes de enfermos. Y también vemos en la devoción del Señor de los Milagros que justamente desde sus inicios la imagen recorría los hospitales, porque las enfermedades, los enfermos, conscientes de la fragilidad y la incapacidad de las respuestas únicamente humanas, ante esa conciencia de la insuficiencia humana, acuden al Señor. Y entonces, la enfermedad es parte de nuestra peregrinación, pero la enfermedad más grave es el pecado. Y el pecado requiere de conversión continua. Y la enfermedad y el pecado oculto, que muchas veces tardamos en reconocer, es la soberbia, y especialmente la soberbia espiritual, de creer que nosotros somos dueños de Dios, que Dios va a ser nuestra voluntad, o que nosotros ya estamos curados. El Señor no nos da de alta, utilizando nuevamente esa analogía, de dar la última campanada en esta procesión, cuando nosotros aún necesitamos curación. Él ve el mejor momento. Y en la batalla final va a ser contra la soberbia. Porque la soberbia definitivamente solo lo vamos a derrotar cuando nosotros partamos de este mundo. Mientras tengamos vida presente, va a estar acechando. Y entonces nosotros tenemos que estar vigilantes. Y por esa razón, yo creo que las enfermedades y la curación son tan buena analogía para entender el pecado, no solo porque son una manifestación no inmediata, sino mediata y a veces remota del pecado, sino porque nos muestran cuál es el mal más grave que afecta a las criaturas humanas y que han hecho necesario que Dios se haga hombre. Y para eso Él se ha manifestado en la cruz. Jesucristo, dice el Evangelio según San Mateo, recibe el nombre de Jesús, que significa Dios salva, porque viene a salvarnos del pecado, para que tengamos justamente esa sanidad y esa curación que necesitamos para participar de la vida gloriosa de los hijos de Dios. Pero además las enfermedades y las formas en que la sociedad contemporánea, más claramente a partir del siglo XX, enfrentan la enfermedad, hacen que los enfermos y las enfermedades se conviertan en mercancía. Y entonces se produce una suerte de nuevas esclavitudes. Una esclavitud del dinero, de la capacidad económica, y que también ha quedado muy claramente de manifiesto a raíz de la pandemia. Y entonces podemos ver pues que el problema grave de fondo es la falta de Dios, que nos impide ser dichosos. Y Dios viene libre, gratuito, manso y humilde para curarnos, para sanarnos y para salvarnos. Lo que falta es que nosotros lo acojamos. Y a veces se necesita la caída de esos muros para que descubramos su presencia en nosotros, entre nosotros y en nuestros hermanos. Padre, buenas noches. Buenas Nos noches. la siguiente pregunta. ¿Cómo se puede interpretar cuando las personas que manifiestan su fe, como se observa en las procesiones,
no tienen coherencia entre su vida religiosa y su vida laboral o social. Esta la podemos unir con otra pregunta donde nos dice, ¿por qué se nos hace difícil acudir al Señor solo por él mismo, ¿no? Muchos creemos porque vivimos un milagro y se preguntan, ¿esta fe es verdadera? La fe, nosotros, nuestra peregrinación, o sea, decir, la vida presente, podemos señalarle varias características, pero una característica es que esta vida presente es una peregrinación donde nuestra fe se tiene que purificar, donde nuestro amor tiene que crecer. Y la manera en que nosotros crecemos en la fe no es fijándonos en la fe de los demás, sino fijándonos en nuestra fe. Porque cuando yo empiezo a juzgar y a criticar la fe de los demás y empiezo a ver la paja en el ojo ajeno, tengo que recordar justamente las enseñanzas del Señor en relación a los fariseos. Y eso era lo propio de los fariseos. Los fariseos creían que ellos tenían la fe perfecta, que ellos conocían las escrituras, ellos eran los fieles cumplidores de la ley, y tuvieron a Jesucristo enfrente y no lo pudieron reconocer. Entonces nosotros tenemos que ser muy cuidadosos cuando emitimos juicios, pero especialmente cuando emitimos juicios sobre la vida de fe de las personas. El Señor nos dice que Él no viene por los sanos, Él viene por los enfermos. No viene por los justos, viene por los pecadores. Pero en realidad no hubo ningún justo, nos dice la Escritura. El único justo es Jesucristo. Entonces, el demonio nos engaña y nos pone en esa especie de ser los que nos autoelegimos en la conciencia moral de los demás. Y no solo eso, sino en la fe de los demás. Entonces, ¿cómo nosotros ayudamos a nuestros hermanos que tienen de repente problemas de su relación con Dios? Es dando testimonio. Es cierto, y nos dice el mismo Jesús, cuando hace esas advertencias a esas ciudades de Galilea, Betsaida, Cafarnaúm, porque han recibido muchos milagros y no se convierten. Entonces, nosotros sabemos que necesitamos la acción sobrenatural de Dios, que nuestras fuerzas humanas no son suficientes y que tenemos que peregrinar en la fe. Nuestra fe tiene que ser purificada y vamos a pasar de una etapa en que buscamos las cosas del Señor a buscar al Señor de las cosas. Pero esa fe se va a purificar si nosotros tenemos claro cuál es el destino al que estamos llamados y que somos ciegos y lo que necesitamos es, y lo que deseamos es ver al Señor cara a cara, la visión beatífica. Y entonces de esa manera, dando testimonio de fe, nosotros ayudaremos a nuestros hermanos que tienen una fe más frágil. Pero esa fe más frágil en lo doctrinario no significa una fe menos firme. El Señor nos advierte. Bendito seas, Padre, que has revelado estas cosas no a los sabios y entendidos, sino a la gente sencilla. Y entonces hay que tener mucho cuidado cuando nosotros juzgamos la fe de los demás. Sí podemos señalar las deformaciones que hay en la fe en términos genéricos, pero en cada persona es muy difícil, porque esa relación íntima que tiene esa persona con Dios, nosotros no la alcanzamos a ver. Y entonces sabemos que hay deformaciones en la fe. Una de las deformaciones es la presunción.
una deformación de la esperanza, de creer que nosotros estamos bien, que nosotros sí estamos siendo fieles, que nosotros estamos, entre comillas, seguros ya, y lo único que tenemos que hacer es esperar a que pase el tiempo siguiendo haciendo nuestras mismas prácticas devocionales al presente, y es una cuestión de semanas, meses, años, y un día nos iremos al cielo. Hay que tener cuidado. El mismo Señor nos advierte de eso. Veíamos eso en el Evangelio esta semana, ¿no? El Señor les dice que se va a cerrar la puerta, que hay que pasar por la puerta estrecha, y una vez cerrada la puerta le van a decir, nosotros hemos comido contigo, hemos escuchado tus enseñanzas en las plazas. Y el Señor les va a decir, no los conozco. Entonces nosotros no podemos presumir la fe. Nuestra fe tiene que ser probada. Nuestra fe solo al final de nuestra vida veremos si realmente hemos sido fieles al Señor. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es orar unos por otros. Si vemos a personas que tienen desviaciones, que tienen de repente personas cercanas a las que nosotros conocemos, hagamos oración, si es posible la corrección fraterna, pero tengamos cuidado de los juicios temerarios. No sé si es que hay alguna otra pregunta o comentario. Sí, padre, justo quisiéramos compartir los siguientes comentarios y también preguntas. Nos han llegado la siguiente cuestión, donde nos preguntan acerca de las procesiones que se dan un poco al interior de nuestro país, que se ve reflejado un poco la fe popular, que muchas veces terminan siendo celebraciones paganas por el exceso de alcohol y el desenfreno de las conductas de los hermanos, y que generan escándalos en sus miembros. Y esto hace que nosotros rechacemos las procesiones públicas, pero se entiende que ahora pues debemos tener una procesión donde tenemos que llevar a nuestro Señor, a nuestros hermanos. Es un poco el comentario que nos han ido compartiendo. Y luego la siguiente pregunta, que va un poco más unida, es acerca de que si es un signo de Dios que la procesión que haya salido este año en Nueva York, en un ambiente ateo en su mayoría, que no se haya dado en el Perú, ¿qué relación tiene en nuestra actualidad y en nuestros tiempos? A ver, en relación a al primer comentario, ¿no? Es cierto, tampoco podemos ignorar que hay deformaciones en las devociones, deformaciones en el culto, y esas son consecuencias del pecado, ¿ya? Entonces, efectivamente, el enemigo que no se duerme usa el pecado, la fragilidad de las criaturas humanas y busca que dañar toda relación humana con Dios. Una de las formas es el alcohol, las drogas, los excesos, los desórdenes. ¿Okay? Por supuesto, cuando esos ya son públicos y manifiestos, entonces nosotros sí tenemos que rechazar, señalar esas desviaciones, esos errores. Pero no podemos entrar a la intimidad de la relación con Dios de cada una de esas personas. ¿Ok? Ahora, definitivamente, en nuestra sociedad, de muchas maneras se han promovido esos desórdenes, pero no solo en la esfera religiosa, sino en todas las esferas de la vida social. Entonces, si las personas se acostumbran y creen que celebrar o que la alegría está asociada al consumo de bebidas alcohólicas y a los excesos, entonces va a querer aplicar esos patrones equivocados de celebración y de expresión de la alegría o de la festividad en todos los campos, también en los religiosos. Entonces nosotros no podemos ser hipócritas porque
De repente un partido de fútbol, el mundial, el campeonato, y entonces ahí celebran, y después creen que esas personas de fe también van a querer, otra celebración también van a querer usar lo mismo. Y esa coherencia tiene que aplicarse en primer lugar a nosotros mismos. Y nuevamente repito, veamos la paja no en el ojo ajeno, sino la viga en nuestro ojo. Porque esas situaciones serían menos frecuentes si el testimonio de, entre comillas, los creyentes fuera más coherente. Entonces, yo me pregunto quiénes son los que tienen negocios y comercios que lucran con el comercio de bebidas alcohólicas. ¿Son ateos? ¿Son paganos en nuestro país? ¿O la mayoría son bautizados? Yo les preguntaría a ustedes y a las personas que conocen en su familia, si en las celebraciones familiares, Año Nuevo y otras celebraciones no consumen alcohol. Entonces, y luego veamos cómo eso también pues produce escándalo cuando se trata de cosas de fe. Pero si nosotros las normalizamos en algunos campos de la vida social, entonces obviamente las personas las van a usar, y hay que saber que el consumo de alcohol produce adicción, como el de otras sustancias, y la adicción es una enfermedad mental que necesita tratamiento. No es un simple comportamiento social. Ahora, de otro lado, estas celebraciones en algunas ciudades, en medio de esta pandemia, mencionaban ustedes la de Nueva York, pero también veíamos el ejemplo de París, definitivamente es un signo de esperanza, porque significa que principalmente estos compatriotas nuestros, migrantes, han logrado en esas ciudades que incluso autoridades oficiales, en realidades prácticamente paganas, acojan esta devoción. Y eso definitivamente no es algo meramente humano. Es la acción del Señor que sigue obrando, sigue peregrinando entre nosotros. También en esos territorios y en todo lugar. Entonces nosotros alegrémonos, porque diríamos, nuestros predecesores en el camino de la fe nos han dado una devoción que muchos compatriotas nuestros han llevado fuera del país cuando han migrado. Y eso no solo los reúne a ellos, sino se suman también los locales en esos lugares. Y de alguna manera es testimoniar la presencia del Señor. Claro, no es la única manera ni la que podría ser considerar la única evangelización, pero finalmente lo que nosotros necesitamos pedir a tiempo y a destiempo es por la conversión de todos nuestros hermanos, empezando por la de nosotros mismos, para que nuestra vida sea más coherente, para que nuestra vida sea verdaderamente evangelio. Y así seremos verdaderamente evangelizadores, testimonio de la buena noticia. Padre, nos hacen esa pregunta. ¿Por qué el mes morado es considerado como la cuaresma peruana y cómo estaría ligado a la participación de los laicos y de la iglesia? Ese término cuaresma peruana lo señaló el Papa San Juan Pablo II. Y es que efectivamente tiene signos penitenciales. El color morado es justamente un color penitencial, lo usamos en Cuaresma, lo usamos en las celebraciones de los difuntos. Entonces, en la iglesia, el color morado, y estas hermanas nazarenas así lo entendieron desde su fundadora,
es un signo penitencial. Porque cuando contemplamos la cruz de Cristo, tenemos que reconocer que Él, siendo inocente, santo de los santos, Él se ha hecho ofrenda por nosotros. Y entonces, nosotros eclesialmente tenemos que darnos cuenta que en realidad nuestro camino de conversión es un camino continuo. Y si bien es cierto, una vez al año tenemos la celebración de la Cuaresma, estos 40 días, pero de alguna manera para nosotros, en la iglesia, todos los viernes son penitenciales. Y en nuestro país, creo que muy acertadamente el Papa San Juan Pablo II, con esa lucidez que tiene, ha hecho que desde esos 12 meses, un mes, sea un mes para una cuaresma. Una cuaresma un poco más ligera, pero una cuaresma que nos dispone para celebrar la solemnidad de todos los santos, para celebrar a la iglesia purgante, a los fieles difuntos, y que nosotros necesitamos. Ahora, definitivamente, los laicos y los clérigos, en igual medida necesitamos conversión y necesitamos la asistencia del Espíritu Santo. Entonces, contemplar la cruz de Cristo, contemplar esa entrega generosa, ese anonadamiento extremo que llega a su plenitud en su manifestación sacramental, que es la Eucaristía, es el fundamento de nuestra fe. Y entonces nosotros tenemos que sentirnos y experimentar esa dicha de que como país hemos sido bendecidos en esa imagen. Esa imagen tiene mucho que enseñar. Y por eso es que a veces sin plena conciencia, pero intuitivamente, esa devoción atrae a muchas personas en el mundo entero, no solo en nuestro país, de distintos estratos sociales, con distintas motivaciones, aparentemente algunas más costumbristas, folclóricas, etcétera, incluso hasta gastronómicas, pero que en el fondo son las distintas formas misteriosas en las que el Señor obra en cada quien de una forma solo por Él conocida. Bueno, no sé si hay algún otro comentario o pregunta. Sí, padre, que queremos plantearle esta última, que ya prácticamente es una de las últimas preguntas que tenemos, y nos dice lo siguiente: ¿cómo llevar a Jesús a nuestros hijos ya mayores para que puedan ser curados, sanados y puedan salvarse? Sobre todo cuando en el matrimonio uno de los cónyuges no profesa la fe católica y por ende actúa con otro tipo de moral. O sea, la única manera que nosotros podemos llevar a Jesucristo es si Jesucristo está en nosotros. Nadie da ni nadie puede llevar a quien no tiene. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es tener una fe viva, una esperanza firme, una ardiente caridad y cuidar la presencia del Señor en nosotros. Reconocer que nosotros somos cristóforos, portadores del Señor. Somos una procesión continua en todos los meses del año y en todos los días. Vayamos por donde vayamos. Y si es que nosotros así actuamos, vigilando nuestra soberbia, nuestra vanagloria y nuestras pasiones desordenadas, nosotros podremos ser testigos ante otras personas que están en tinieblas. Pero además tenemos que hacer oración y pedir al Señor a tiempo y a destiempo. Por esos hermanos nuestros que aún no reciben esa luz de la fe, esa gracia de la conversión, sin desanimar. Y cuando pueda y sea la ocasión,
con un consejo oportuno, con una amonestación si es pertinente, y alentándolos para que busquen al Señor, porque Él es el camino y la verdad y la vida. No es sencillo, no es fácil, pero lo que hay que hacer es darnos cuenta que no hay que desanimar. Nos desanimamos cuando nosotros creemos que la obra es nuestra, pero si nosotros sabemos que esa es obra del Señor, que Él es el que viene a buscarnos, entonces vamos a ver la infinita paciencia que Él tiene, que ha tenido con nosotros mismos. Y entonces comprenderemos que los tiempos del Señor son misteriosos y nosotros tenemos que perseverar en la oración, pidiendo por aquellas personas que el Señor ha puesto en nuestro camino, por nosotros mismos, unos por otros. Mejor aún si es que esa oración se hace en familia, si es que son los padres los que oran por los hijos. Y entonces eso nos lleva justamente a hacer más oración. Sin lamentarnos y sin pensar que es imposible, porque para Dios no hay nada imposible. Listo, padre, muchas gracias por sus respuestas. Ya no tenemos más comentarios o preguntas. En todo caso, quisiéramos pedirles algún comentario final, alguna reflexión final acerca de todo lo que nos ha podido compartir en esta noche de ponencia. Yo simplemente voy a terminar con una oración, porque si les quiero hacer un resumen final, empezamos otra charla. Entonces vamos a terminar con una oración. Gracias por su paciencia y vamos a ponernos en manos de nuestra Madre Santísima, que siempre nos va a llevar a Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Glorifiquen al Señor con sus vidas. Pueden quedar en la paz del Señor. Mucho ánimo, hermanos. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima.